Hola, ¿qué tal gente que piensa? Este es un video que en verdad no pensaba hacer, porque cuando yo les comenté, hay 4 personas en política y economía que encuentro bastante nefastas en la actualidad y me gustaría responderles, pero quisiera saber su opinión para responderle a uno. Estas 4 personas son Javier Milei, Agustín Laje, Fernando Villegas o Axel Kaiser. Y esa votación en su momento la ganó Axel Kaiser y ese video se hizo, pero desde aquel entonces hasta ahora me han llovido los directs por Insta pidiéndome que haga una video respuesta a Javier Milei. Así que, ¿qué diablos? Aquí va la respuesta al economista argentino Javier Milei. No, bueno, a ver. ¿Quiénes produjeron las 2 grandes revoluciones en economía en la forma de pensamiento? Para mí hay solamente 2 formas de mirar la economía. Está el capitalismo y está el socialismo, en sus distintas versiones. Bueno, ya, lo primero, eso es una forma muy limitada de entender la economía. Y es que de hecho, ya en la década del 30 del siglo XX se hablaba de la tercera vía, que no eran ni liberales ni socialistas, sino nazis y fascistas. Y yo sé que varios me van a decir aquí que el nazismo es otra forma de socialismo, porque de hecho su nombre lo dice, nacionalsocialismo. Sin embargo, yo a esto les responderé no porque la Santa Inquisición en su momento se haya llamado a sí misma cristiana significa que lo fuere. En otras palabras, el socialismo llamaba al término de la propiedad privada. Por otra parte, estos regímenes buscaban mantenerla. El socialismo llamaba a la pugna entre proletarios y burgueses. Por otra parte, Hitler se asoció con los grandes empresarios de su momento. Por ende, de socialismo hay nada. Y podría ahondar más sobre las diferencias entre ambos sistemas, pero este video no va de eso. Así también podríamos hablar de una cuarta vía, que es la economía social de mercado, la cual aúna al capitalismo con un fuerte estado de bienestar, fuerte como en Alemania o no tan fuerte como en Chile, por nombrar algunos ejemplos. No hay puro en ningún lado. No hay puro en ningún lado. No hay ningún lado. Lo único que se aplicó puro fue el comunismo y fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Falso. En ninguna etapa de la historia del hombre se ha dado nunca el comunismo. Y es que de hecho, según las palabras de sus propios padres, es decir, Marx y Engels, para que se diera el mismo, primeramente debería haber desaparecido el Estado, la propiedad privada, la pena de muerte y se debería haber pasado por una breve fase llamada la dictadura del proletariado, que hicieron sus seguidores la dictadura no del proletariado sino de un solo hombre, es decir, de los caudillos, o sea, ellos mismos, los dictadores, los cuales reunieron la propiedad privada en manos del Estado y se pusieron a sí mismos por sobre el Estado, matando a diestra y siniestra a quien quisieron. Eso, amigo mío, no es comunismo, no según yo, sino según las palabras de los propios padres del comunismo, es decir, Marx y Engels. ¿No funcionó el comunismo puro? ¿Cómo le fue? Le fue para el traste. En todos los lugares donde se aplicó se mataron de hambre a la gente. Ahora, una pregunta, perdón, y además es un sistema que se aplicó siempre por la violencia, nunca se aplicó voluntariamente. O sea, Allende nunca existió, la Comuna de París tampoco nunca existió. Lo que se impuso por la fuerza de las balas, tanto en París como en Chile, no fue el socialismo, fue el capitalismo. La única forma en que vos podés ser exitoso en el capitalismo es sirviendo a tu prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Repetime, la única forma que puedo ser exitoso en el capitalismo es si sirvo a mi prójimo con mejores calidad de bienes. Con bienes de mejor calidad a un mejor precio. El empresario exitoso en realidad es un benefactor social, porque solamente puede ser exitoso de vuelta sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Otra vez, falso. ¿Puede ser el empresario un benefactor social? Claro, por eso existen empresas sin fines de lucro como pueden ser la Teletón, el Hogar de Cristo, María Ayuda, etc. Pero ¿es siempre el empresario un benefactor social? No. Por ejemplo, si yo soy una empresa multinacional y coloco a trabajar a niños en la India 72 horas a la semana por 0,88 euros, ¿se podría decir que soy un benefactor social? No, porque aunque estoy ofreciendo un bien de calidad a un bajo precio, en el proceso estoy haciendo quebrar a otras empresas de mi mismo rubro que no pueden competir conmigo porque ellos no explotan niños, por ende no tienen un margen de producción tan bajo como el mío. Así que si sumo a las personas que dejé sin empleo por esta competencia desigual debido a la explotación infantil, al mismo tiempo a los niños que exploté, hay más perjudicados que beneficiados. Por ende, el empresario exitoso no es siempre un benefactor social. Y por cierto, el ejemplo que di en este caso no es ficticio, sino real. Más info aquí abajo en la descripción. Los impuestos progresivos, ¿sabes qué implica? Tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. ¿Por qué? Es decir, porque cuando vos tenés un sistema de impuestos progresivos, quiere decir que cuanto más ganás,
más impuestos se te cobra. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que aquel que logró servir al prójimo con bienes de mejor calidad, de mejor servicio, vos los castigás. Punto 1. Con lo cual eso además castiga el proceso de acumulación y a los que te termina jodiendo es a los que menos tiene. Tanta tontera junta dicha en tan poco tiempo. Revisemos esto de nuevo y vamos por parte. Los impuestos progresivos, ¿sabes qué implica? Tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. No, un impuesto progresivo no hace distinción entre personas, hace distinción entre rentas. Por ende, no es trato desigual ante la ley, por el contrario, es un trato igualitario ante personas que ganan más y ya. ¿Por qué? Es decir, porque cuando vos tenés un sistema de impuestos progresivos, quiere decir que cuanto más ganás, más impuestos se te cobra. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que aquel que logró servir al prójimo con bienes de mejor calidad, de mejor servicio, vos los castigás. Punto 1. Con lo cual eso además castiga el proceso de acumulación y a los que te termina jodiendo es a los que menos tiene. A ver, si yo cobro el siguiente impuesto progresivo, ¿estoy castigando de tal forma a los capitalistas que estos no van a querer seguir produciendo porque su margen de ganancia es muy bajo? ¿O solo estoy siendo justo al cobrarle más al que puede pagar más? Así que no, un impuesto progresivo no necesariamente va a perjudicar a la inversión y por consiguiente a los trabajadores. Todo depende de cuál sea el porcentaje de impuesto que quiera cobrar. Si es muy alto, obvio que sí. Si es muy bajo, obvio que no. Y ahí lo que tenemos es básicamente la evolución, la cantidad de años que demandaba duplicar el PBI per cápita. Fíjense que al inicio, digamos, tardábamos cerca de 3.500 años, después en el siglo XIX cayó a 107, después en la primera parte del siglo XX a 66, después a 33, hoy a 23. Entonces, lo que estamos viendo es, digamos, otra forma de ver la aceleración del crecimiento. Y esto, digamos, o sea, la contracara de esto se llama capitalismo. Y bueno chicos, ahí tienen un ejemplo de falacia de correlación, donde el señor Javier Milei nos dice el sistema que tiene el mundo occidental en los últimos 200 años es el capitalismo. Y como vemos, la producción ha aumentado en los últimos 200 años. Por ende, el aumento de la producción es como resultado del capitalismo, cuando en verdad el aumento de la producción se debe al desarrollo del avance científico y a la industrialización. ¿O acaso la URSS nunca tuvo saltos en su producción en su historia desde 1917 hasta 1989, que fue el periodo en que duró? Sí, claramente los tuvo, y los tuvo porque se industrializó, no porque fuera capitalista. Es decir, con lo cual la división del trabajo está inexorablemente unida a la cooperación social. Por eso, digamos, Bastiat decía que donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, es un sistema que promueve la paz. Claro, entre comprador y vendedor hay paz, pero ese no es el círculo completo. Hay que considerar también al precursor de recursos primarios, al productor, al vendedor y al comprador. Y ahora que vemos el escenario completo, hay harta violencia en el proceso. Si no me creen, pregúntenle a Estados Unidos en cuántas guerras se ha visto involucrado desde el siglo XX hasta la fecha. El problema es que el Estado no puede generar trabajo. Los políticos no generan trabajo. Con las medidas sí. Los políticos destruyen trabajo. Bueno. Los políticos no crean riqueza, destruyen riqueza. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Me encanta este video porque en el mismo le responden a Milei las barbaridades que está diciendo, pero él como siempre pasa por encima de los demás. Onda, no me interrumpas en mi panfleto, digo, en mi discurso porque me lo sé de memoria y si me interrumpen no sé dónde estoy parado básicamente. El problema es que el Estado no puede generar trabajo. Los políticos no generan trabajo. Con las medidas sí. Entonces te dicen, sí, Milei, de hecho el Estado no solamente puede, sino que de hecho genera trabajo. Y de hecho el sector público genera muchísimo más trabajo de lo que genera en Chile, por ejemplo. Pero ahí va la metralleta, Milei. Los políticos destruyen trabajo. Bueno. Entonces escuchamos ese bueno, que es como, Milei, te estoy rompiendo tu burbuja de fantasía en la cara, pero te da igual, tú sigues en tu verborrea sorda que no escucha razones. Y es triste. Y distinto sería si Milei dijera, no, los trabajos que genera el Estado no son reales por bla bla motivos, o dijera, los trabajos que genera el Estado estarían mejor en el sector privado y bla bla bla. Y sería otra conversación y también sería debatible. Pero lo que estás diciendo aquí es literalmente mentira y una estupidez de paso. Los políticos no crean riqueza, destruyen riqueza.
El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Mira, yo puedo coincidir contigo en que en Argentina la presencia estatal está en demasiados aspectos cortando el espacio al sector privado. Pero decir que el Estado es el problema es básicamente hacer una caricatura del problema, lo cual de paso no ayuda a encontrar soluciones. Que básicamente esconden privilegios de la política, o sea, se esconden atrás de los pobres sus privilegios. Digamos, y así son todos los políticos, o sea, no hay ninguno que zafe, son todos una basura. Falacia de generalización apresurada y de paso súper populista, que de paso es de hecho lo que ustedes tanto critican a la izquierda. El capitalismo no solo es muchísimo más productivo, sino que además es el único que es justo, es superior en lo ético y lo moral, porque trata a todo el mundo igual frente a la ley y además no se basa en el robo. El capitalismo, o en realidad el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual, robar no está en ninguna de las soluciones, digamos, deseables. A ver, hablemos un poco de la historia del capitalismo. Primero tuvimos un capitalismo mercantilista que nació en las ferias medievales, en cuya época de mayor esplendor fue tras el descubrimiento de América, donde básicamente los europeos venían a América a robar incluso a personas para luego venderlas en el viejo mundo. Luego, ya a finales del siglo XVIII y durante el XIX, tenemos un capitalismo industrial, durante el cual los capitalistas se negaban a bajar la jornada laboral de 12 a 8 horas, a que los niños dejaran de trabajar, a entregar seguros laborales, etcétera, 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 porque supuestamente estas cosas harían derrumbar la economía, pero claramente esto no pasó, y fueron los movimientos obreros anarquistas y socialistas los que movieron esas garantías sociales para el resto de la población. Entonces, y en consecuencia, tenemos que durante el siglo XIX el capitalismo industrial se robaba la plusvalía de los trabajadores, es decir, el excedente que generaba su trabajo, entregándole migajas a los mismos. Y en el siglo XX tenemos el capitalismo corporativista y el financiero, donde en el primero te roban los empresarios a través del control artificial de los precios mediante los monopolios y oligopolios, y en el otro mediante la especulación en la bolsa. Por ende, la historia del capitalismo es la historia del choreo y del robo. Si quieren más antecedentes al respecto, les recomiendo el libro del autor inglés David Harvey, Breve historia del neoliberalismo. Como siempre, recordándoles que esta es solo mi opinión y que nos vemos en una próxima entrega. Lo más triste de esto es que ya me veo un montón de libertarios llorando en los comentarios. ¡Ah, el neoliberalismo no existe! Axel Kaiser lo dejó en un video. Pendejos. Por cierto, Milei, si llegas a ver este video, encantadísimo te debato todo lo dicho en el mismo cuando quieras. Mi contacto está aquí abajo en la descripción. Ahora sí, bye. Pero no, Milei salió de la nada. Pero bueno, lo único bueno que le rescato al tipo, que dice que a los políticos son el principal problema de este país y tal. La otra parte es que me parece que no entiende mucho de economía liberal duro. Básica, porque llegó a decir que los monopolios pueden surgir por ser las mejores empresas en el mercado. Sí, eso fue lo que dijo. Realmente pobre, no leyó a Frédéric Bastiat, no leyó a Gustave de Molinari, no leyó a los verdaderos economistas liberales. Frédéric Bastiat, señores, por favor, vayan todos a leer lo que se ve y lo que no se ve. Cuando el neoliberalismo rompe una revolución, la verdad salta a la vista, que la violencia es la que sostiene el sistema capitalista.